Muy buenas tardes, queridos estudiantes de Sociología General del Grupo Teórico 02. He tenido graves problemas, digamos, de internet, ¿verdad? Entonces tuve dificultades para continuar con mi clase del día de hoy y voy a volver a darla a través de otro dispositivo acá para poder estar en contacto con ustedes. Les suplico, por favor, que me notifiquen si se está escuchando bien, si se ve bien. Verdaderamente les pido disculpas, son cosas que escapan a mi voluntad. De repente aquí hubo problemas con el Inter y se nos cayó la clase. Voy a iniciar. Lo primero que quería yo recordarles es que ya en mi cuenta de Facebook les posteé explicándoles el proceso, digamos, del examen, del primer examen parcial, que iría desde el día miércoles. El día miércoles a las 8 de la mañana yo les voy a dar a conocer a través de mi cuenta de Facebook las preguntas que ustedes tendrán que responder. Lo que aún no he determinado es si les voy a lanzar únicamente 5 preguntas para que las contesten ustedes todas o les voy a enviar un menú, una propuesta, un menú de unas 10 preguntas, pudieran ser más, ¿verdad? Unas preguntas, para que de ese menú de preguntas ustedes puedan seleccionar 5, única y exclusivamente 5 preguntas para que ustedes las respondan. Esa selección de esas 5 preguntas se quedaría en la libertad de cada uno de ustedes. Miércoles a las 8 de la mañana yo les estaría enviando esas preguntas. Tenían que trabajarlas ustedes y el día siguiente, es decir, el día jueves a las 8 de la mañana, yo estaría recibiendo todos los archivos de ustedes que habrán de contener la respuesta a esas preguntas del primer examen parcial. Significa que vas a tener 24 horas para responder el parcial. Las respuestas al parcial deberán ser enviadas a mi correo institucional, a mi cuenta de correo institucional, la cual ya se las di a conocer a ustedes en mi cuenta de Facebook. Entonces, por favor, las respuestas, el archivo con las respuestas, ¿verdad?, me las envían a mi correo institucional. Por favor, trabajenlas bajo el formato de Word, ¿verdad? No utilicen otras plataformas, Word, ¿verdad? Esa es la que vamos a trabajar. Eh, bueno, para el día de hoy, eh, yo había pensado trabajar una de las categorías fundamentales para el análisis de los fenómenos sociales desde la perspectiva crítica, que es la categoría de clases sociales. Porque la cuestión de qué son las clases sociales pudiera parecer que es algo como del sentido común y que todos sabemos qué son las clases sociales, ¿verdad? Pero respecto a esta cuestión fundamental de la categoría de clases o clases sociales, que son las clases, hay abordajes ideológicos propios de la sociología burguesa y también está el abordaje científico. Por ejemplo, es propio del sentido común y de la sociología burguesa hablar de clase política, ¿sí? Es una categoría ideológica, yo voy a explicar por qué. No existe tal clase política, no hay clase política. Hablan también de clase alta, clase media, clase baja, media alta, en fin. Realmente es un abordaje meramente descriptivo que no tiene nada que ver con lo que realmente son las clases sociales. En este punto de qué son las clases sociales, vamos a partir de lo que plantean los fundadores del socialismo científico, Marx y Lenin, que plantean el abordaje científico. Y me gusta la manera como Lenin la plantea, ¿verdad? Y él empieza diciendo que las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por, primero, el lugar que ocupan en un proceso social e históricamente determinado. Lo cual significaría que lo que son las clases sociales o la pertenencia o no pertenencia de los sujetos a dichas clases está determinado, se construye, se constituye justamente en el proceso productivo. No se constituyen en el campo de lo ideológico, en el campo de lo político, o en el campo de lo cultural o religioso. No, se constituyen a partir de la manera como los sujetos sociales están
correlacionados de forma directa o indirecta en el proceso productivo. Y la cuestión de la práctica productiva es fundamental, es determinante en última instancia en el ordenamiento social burgués. Considerando el ordenamiento social burgués, la sociedad capitalista burguesa, como la sociedad salvadoreña, sea el caso, este ordenamiento social tiene como dos macroestructuras que no son visibles, no las ves, son categorías analíticas, son como herramientas teóricas para poder ver eso que no se puede ver, pero que está ahí. En la sociedad capitalista hay dos macroestructuras. Primero, la infraestructura que se refiere a toda la práctica productiva, a toda la práctica económica. Ya usted sabe perfectamente que cuando hablamos de praxis económica estamos hablando de tres dimensiones: producción, distribución y consumo. Marx y Lenin dicen que la práctica económica es determinante en última instancia dentro del ordenamiento de una sociedad capitalista. Es el mundo de la práctica económica, donde se producen mercancías, ¿verdad?, que son producto del trabajo humano destinado a la circulación de capital o destinado, digamos, a la compra-venta. También está la superestructura. La superestructura es el conjunto de la praxis que tiene que ver con lo político, la política, el campo de lo ideológico, el campo de lo cultural, el campo de lo jurídico, el campo incluso de las prácticas religiosas. Y dentro de la superestructura, el campo de lo político está, digamos, establecido por el Estado. Ya sabes perfectamente que el Estado es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. Por tanto, el Estado es una estructura de dominación. Y el poder del Estado está en función de la salvaguarda de los intereses de la clase dominante. Por eso es que no hay que andar pensando que el Estado y, por supuesto, el gobierno es como la cara institucional del Estado, y los funcionarios del gobierno no están ahí para velar por los intereses de la sociedad. Están ahí para velar por los intereses de la clase dominante, que es la clase capitalista. Para eso es que están ahí. Tú no lo sabes, pero cada vez que vas y votas en los procesos electoreros de la democracia burguesa, lo que estás haciendo es dándole a ellos el lugar para que hagan lo que tienen que hacer, para que hagan su trabajo. ¿Y su trabajo cuál es? ¿Velar por el pueblo? No, ese no es su trabajo. Su trabajo es velar por los intereses de la clase dominante. Esas son las relaciones de poder. Un paréntesis, espero, queridos estudiantes, que en este momento si ya me estén escuchando bien, ya se ha solventado ese problema, digamos, de internet. Me gustaría mucho que me reporten si ya se está eh, escuchando bien la clase. Entonces, es la práctica económica la que determina lo que son las clases sociales y lo que son los sujetos en relación con las clases sociales. Por eso dice Lenin, las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí primero por el lugar que ocupan en un proceso productivo determinado. Examinemos eso un poco. En ese proceso productivo de producción de mercancías para la compra-venta aparecen dos sujetos sociales. Uno aparece de manera visible y el otro no aparece tanto. El que aparece de manera visible pues es la fuerza de trabajo contratada por un salario, que tiene una relación asalariada en ese proceso productivo. Volvamos a nuestro ejemplo de Juan. Juan es contratado en esa fábrica para producir zapatos, le pagan 8 horas diarias y trabaja le pagan $8 diarias y trabaja de 8 a 4, digamos. Pero ¿cuáles son las características de Juan? Primero, Juan está en contacto directo, no indirecto, sino en contacto directo con los medios de producción. Segundo, Juan aparece como fuerza de trabajo asalariada. Tercero, Juan produce mercancías.
en ese proceso productivo. Es un proceso productivo de mercancías. Mercancía es producto del trabajo humano destinado a la circulación de capital. Dos cosas quiero decir. No toda relación asalariada necesariamente lleva a la constitución de un sujeto como miembro de la clase obrera. Por ejemplo, yo soy un sujeto asalariado, me pagan un salario, pero no estoy en un proceso de producción de mercancías. No estoy en contacto directo con medios de producción cuyo propósito es producir mercancías. No estoy produciendo mercancías, sin embargo soy asalariado. ¿Qué significa eso? Significa que yo no soy obrero. No soy obrero. La señora que barre los pasillos de la facultad, ¿recibe un salario? Sí, recibe un salario. ¿Produce mercancías destinado a la circulación de capital? No. También, en este caso, la señora que barre los escalones, que barre los pasillos de la facultad, tampoco es miembro de la clase trabajadora. No es en sí obrera. ¿Sí? Los intelectuales, los estudiantes tampoco son obreros. ¿Ves? ¿Ves qué importante el asunto? Es obrero aquel que está correlacionado con un proceso productivo, que tiene un salario, que está en contacto directo con los medios de producción, pero que produce mercancías. Juan, nuestro ejemplo, contratado en la fábrica productora de zapatos, él es obrero. Él es un miembro de la clase trabajadora. En sí, aunque él no lo entienda, no lo crea, no puede entenderlo, en sí es miembro de la clase obrera. ¿De acuerdo? Dando un paso atrás. En ese proceso productivo nos aparece el primer sujeto que es visible, que es el asalariado que produce mercancías. El otro sujeto no es tan visible, que es el dueño global de todo el proceso, el dueño de la fábrica. El dueño de la fábrica no está en contacto directo con los medios de producción, no está en contacto directo, no es asalariado. Y ya con solo esos criterios, también hay que decir que el dueño del proceso productivo no es miembro de la clase obrera. Al contrario, él es miembro de la segunda clase fundamental en el ordenamiento social capitalista, la cual es la clase dominante, la clase capitalista. Ahí está. Juan, como trabajador en ese proceso productivo, es miembro de la clase obrera. El dueño del proceso, el capitalista, no es obrero, es miembro de la clase contraria, que es la clase capitalista. Entonces, ahí vos podés ver cómo el modo como estamos correlacionados con el proceso productivo nos va determinando en términos de clase. Ya te dije, yo no soy miembro de la clase obrera en sí. ¿Sí? Ni los servidores públicos, ni el profesor, ni los estudiantes. No, ni los intelectuales. No. Son los trabajadores asalariados que producen mercancías y que están en contacto directo con los medios de producción. Ahí está, ese es el asunto. Volvamos al concepto de Lenin. Las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por, primero, la manera como se relacionan, la manera el lugar que ocupan en un proceso productivo determinado. Primero. Segundo, se diferencian entre sí por el papel que ocupan en la organización social de la producción en un sistema productivo determinado. Sí, por el papel que ocupan en la organización social del trabajo dentro del ordenamiento social capitalista. ¿Y cuál es el papel de la clase trabajadora, de la clase obrera, en la organización del proceso productivo? Ojo, ojo, estudiantes de administración de empresas, ojo, ¿cómo se administra el proceso productivo? Veamos.
¿Quién determina qué producir, cómo producir, cuánto producir, para qué producir, para quiénes producir? O si producir o no producir. ¿Quién es el responsable de la organización social de la producción? ¿La clase trabajadora? No. La clase trabajadora, frente al ordenamiento del proceso productivo, se comporta más bien como un ente pasivo que tiene que adaptarse a esa organización, a esa administración del proceso productivo que ya le es impuesta. Por tanto, frente a eso, la clase trabajadora es alienada, subordinada. ¿Quién hace eso? ¿Quién organiza? ¿Quién ordena el proceso productivo? ¿Quién es el responsable de la organización social de la producción? La clase capitalista. ¿Ves la diferencia? Ahí está la grande diferencia. ¿Sí? Tercero, son grandes grupos de personas que se diferencian tercero, por la manera como se apropian de la riqueza producida en el proceso productivo determinado. Por favor, atención, por la manera como se apropian de la riqueza producida en el proceso productivo. En el proceso productivo se produce riqueza, bajo la forma de mercancías. La riqueza de esta sociedad burguesa a nivel global es como un gran arsenal de mercancías. Pero, ¿cuál es la manera que tiene la fuerza de trabajo asalariada para poder acceder a ese montón de mercancías llamadas riquezas producidas en el ámbito capitalista? Es a través de la vía del salario. ¿Sí? Es a través de la vía del salario. Su salario, como sea, es la vía de acceso a la riqueza social que necesita la fuerza de trabajo para poder reproducirse como fuerza de trabajo e ir a trabajar el siguiente día a la fábrica de zapatos como le toca a Juan. El burgués. ¿Cuál es la forma como accede el burgués a la riqueza social producida? ¿A través del salario? No. Lo hace de manera directa. Lo hace de manera directa. O sea, no a través de la intermediación de un salario. ¿Ves cómo se diferencian? Incluso por la manera como acceden a la riqueza producida, tanto la clase trabajadora como la clase burguesa. Sigamos. Cuarto, como decía Lenin, las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian por. Ahora vamos a ver cuál es el otro elemento. Ahora ya no es por la manera como acceden a la riqueza, ahora es por la magnitud de la riqueza productiva de la que se apropian. Ya no es la manera, sino el monto, la magnitud de la cual se apropia o se puede apropiar la clase trabajadora por la vía del salario y de la cual se puede apropiar la clase capitalista, ¿verdad? Que no necesita el salario para acceder a los bienes producidos. Obviamente, la magnitud de la manera, de la magnitud, digamos, por la cual la clase trabajadora accede a la riqueza producida es una magnitud muy ínfima. Por ejemplo, toda la categoría de salario mínimo son los economistas burgueses, los sociólogos burgueses, los que determinan, hacen estudios matemáticos para tasar lo que es el salario mínimo. ¿Y por qué se le llama salario mínimo? Porque se calcula el mínimo de lo que la fuerza de trabajo asalariada necesita para poderse reproducir, no como sujeto, no como persona humana, no como un ser humano digno, sino para poderse reproducir como fuerza de trabajo, como trabajadora asalariada. Es el cálculo de los bienes que Juan necesita para poder presentarse el siguiente día a trabajar y a seguir siendo lo mismo. Es el concepto de salario mínimo. A Juan no se le paga esto lo vamos a ver más en detalle después. A Juan no se le paga su trabajo, no se le paga lo que él hace,
se le paga su fuerza de trabajo. No es lo mismo trabajo que fuerza de trabajo. A él solamente se le va a pagar su fuerza de trabajo, tasada en, digamos, $8 o $10 diarios, su fuerza de trabajo. Esta categoría es muy importante. Fue una de los hallazgos, de las claves analíticas que Marx logró encontrar para explicarse el origen de la riqueza del burgués. La diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. Si a Juan se le pagara todo su trabajo, tendrían que pagarle todo lo que él hace. Pero este asunto lo vamos a tratar porque es sumamente importante, es de vida o muerte en el análisis crítico de la sociedad. Entonces tenemos nosotros que las clases sociales, grandes grupos de personas que se diferencian entre sí, primero por la manera como se relacionan en el proceso productivo, ¿sí? Segundo, por el papel que ocupan en la organización del proceso productivo. Tercero, por la manera como acceden a la riqueza social. Y cuarto, por el monto de acceso a esa riqueza social. Y ahí tenés básicamente el origen de las clases sociales. Y yo te expliqué hace un momento, no basta con ser asalariado, no, incluso te lo voy a poner así, no basta con ser simplemente pobre para ya ser miembro de la clase obrera. Marx utilizaba dos categorías muy interesantes, muy buenas para el análisis, para tratar de explicar la cuestión esta de las clases sociales. Para Marx, ¿verdad?, hay clase en sí y clase para sí. La categoría de clase en sí se refiere a lo que la fuerza de trabajo asalariada es, de hecho, en la sociedad burguesa, en el proceso productivo. Es decir, por ejemplo, Juan, nuestro recurrente ejemplo, Juan en sí es miembro de la clase obrera. No importa si él lo entiende o está de acuerdo o le parece, en sí es miembro de la clase obrera. En sí lo es. ¿De acuerdo? Es lo que la clase, lo que el sujeto en el proceso productivo es en sí. Más allá de si lo entiende o está de acuerdo, en sí. La categoría de clase para sí se refiere al hecho de que puede darse el caso de que Juan es de hecho miembro de la clase trabajadora, pero comienza él a darse cuenta que como miembro de la clase trabajadora está en contradicción antagónica con la clase burguesa, y entonces Juan comienza a pensar y a analizar la situación y ve que la clase trabajadora como tal, todos los miembros de la clase trabajadora, tanto en el país, en El Salvador, como en todos los países capitalistas, pues prácticamente tienen las mismas características. ¿Sí? Todos son asalariados, todos están en contacto directo con los medios de producción, todos producen mercancías y todos son pobres. Y todos son pobres. Se da cuenta. Y también Juan se da cuenta de que el origen de la riqueza del dueño, del capitalista, es exactamente el trabajo de la fuerza de trabajo, asalariada. Y se da cuenta de que los burgueses tienen un proyecto histórico y la clase trabajadora pues tiene otro proyecto histórico, antagónico, contrario al otro. El proyecto histórico de la clase capitalista es garantizar la reproducción ampliada del sistema, que es exactamente la función general del Estado capitalista. La clase trabajadora tiene como proyecto histórico la de destruir el Estado capitalista, destruir las relaciones sociales productivas capitalistas y construir la dictadura del proletariado. Y entonces Juan se da cuenta de que el Estado es el Estado de la clase para velar por los intereses de la clase burguesa. No está ahí para representar los intereses de la sociedad, ni mucho menos de los intereses de la clase trabajadora. Juan se da cuenta de que ese sistema social capitalista no responde a sus intereses y que hay que destruirlo y cambiar o crear un sistema social que le convenga a él como clase. En pocas palabras, queridos estudiantes,
Juan comienza a tener conciencia de clase. Para ser miembro de la clase obrera hay que tener conciencia de clase. ¿Y qué significa conciencia de clase? Primero, el conocimiento de cuál es el objetivo estratégico de la clase trabajadora. El conocimiento, ¿sí?, de las relaciones de contradicción, las relaciones antagónicas que hay dentro del sistema burgués. El conocimiento de lo que es el Estado. El conocimiento de cuál es el proyecto histórico de su clase. El conocimiento. Ahora bien, este conocimiento no le puede venir al miembro de la clase obrera en sí por magia o por, no sé, le cayó del cielo o de la nada. Ese conocimiento le viene a Juan por el estudio del marco teórico, ¿no?, por un proceso educativo, por un proceso de educación popular que implica necesariamente el conocimiento de la teoría crítica de la sociedad, que implica necesariamente el conocimiento del marxismo-leninismo. He ahí la importancia del conocimiento del marxismo-leninismo. Alguien que quiera ser revolucionario o que se la lleve de revolucionario, pero desconoce el marxismo-leninismo, definitivamente es una persona que anda más perdida que un perro en misa. No es posible. Eso exactamente es parte de la importancia de la sociología como ciencia crítica de la sociedad. Esa es una de las tareas, ¿sí?, de la sociología crítica. Desarrollar un proceso educativo para permitir que los miembros de la clase trabajadora puedan tener conciencia de clase. Pero conciencia de clase no es solamente un acto intelectual de saber. No se trata con que, bueno, como ya conozco y yo ya soy marxista, conozco el marxismo, etcétera, etcétera, y tengo un discurso bien bonito y ya estuvo, ya soy miembro de la clase trabajadora o soy revolucionario. No. A la par de eso, en un mismo movimiento, tiene que haber el involucramiento del obrero, el involucramiento del sujeto miembro de la clase trabajadora en la lucha organizada y combativa alrededor tanto de sus intereses inmediatos como de sus intereses estratégicos. No basta solamente el desarrollo de la lucha por los intereses inmediatos. Hay que tener presente también cuáles son los intereses estratégicos. Pero eso es todo un proceso. Traigo a su memoria lo que está pasando en este momento con las casi 200 mujeres despedidas, ¿sí?, despedidas. 200 trabajadores, mujeres, despedidas de la fábrica Florenzi, que tiene más de 40 días ya de estar en lucha. Fíjate bien, más de 40 días de una lucha permanente, toma de calles, idas para allá, etcétera, etcétera. Una lucha, ¿sí?, sin, sin pausa. Y por supuesto que estas trabajadoras han ido a tocar las instancias gubernamentales para que les resuelvan positivamente porque les han violentado sus derechos. Claro, esa misma lucha les ha ido clarificando a ellas que todo el ordenamiento gubernamental, que el ministro de Trabajo, que todas las estructuras del gobierno no están ahí para defender los intereses de la clase trabajadora, sino que están ahí para defender los intereses de la clase burguesa. A estas trabajadoras despedidas, imagínate vos lo que significa estar despedidos en este momento. Les queda clarito aquí que todo el discurso supuestamente popular de Nayib Bukele
Es falso. ¿Cómo lo saben? Porque lo viven en carne propia día a día. Cada día que no tienen cómo darle de comer a sus hijos, cada día que van a las instancias gubernamentales a presentar su caso de despido y que no les han pagado el salario desde que prácticamente empezó la pandemia, les va dejando claro que el discurso de Nayib Bukele es un discurso falaz en el caso del tratamiento de los problemas de la clase trabajadora. La clase trabajadora. No sé si podrá ser muy eficiente en otros campos, pero en el tratamiento de los problemas populares que se refieren al salario de los trabajadores, Nayib Bukele no aparece por ningún lado. Su ministro de Trabajo es inoperante. La Fiscalía General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, nadie ha hecho nada. Esas son las realidades. Y a partir de esas realidades es que se definen los discursos. Una cosa es lo que aparece el funcionario hablando por televisión y otra cosa son las realidades de nuestro pueblo, compañeros estudiantes. Volvamos un paso atrás. En el proceso productivo se definen las clases fundamentales, que son la clase obrera y la clase capitalista, en el proceso productivo. Bien, y todos aquellos que ni somos ni lo uno ni lo otro, no somos ni burgueses, ni trabajadores, ni obreros, todos, como el profesor universitario, como el estudiante, como todos los empleados públicos, ¿qué es lo que somos? Si no somos ni obreros ni capitalistas, nosotros somos capas medias. Y como capas medias o sectores intermedios, no tenemos propio nosotros un proyecto histórico. Y tenemos dos caminos. O adoptamos como propio el proyecto histórico de la clase trabajadora, y entonces, aunque si así fuera, si adoptamos como propio el proyecto histórico de la clase trabajadora, desarrollamos un proceso de educación popular y tenemos conciencia de clase, aunque nosotros en sí no somos obreros, en sí, porque no estamos en contacto directo con los medios de producción, porque no producimos mercancías, aunque somos asalariados, en sí no somos miembros de la clase obrera, pero para sí somos miembros de la clase trabajadora, porque tenemos conciencia de clase. Entonces puede darse el caso de que un miembro de las capas medias pueda adoptar el punto de vista de la clase trabajadora si tiene conciencia de clase. Es más, podría incluso darse el caso de que un miembro de la clase burguesa, ¿verdad?, llegue a ser miembro de la clase trabajadora porque adopta como propio su proyecto histórico. ¿De acuerdo? Puede darse ese caso. Pero los miembros de las capas medias no somos ni obreros ni capitalistas en sí. Pero para sí, desde el momento que adoptamos como propio uno de los dos proyectos históricos, nos convertimos en miembros de esa clase. Y pudiera darse el caso contrario, de que alguien de las capas medias, como un profesor, no importa de qué nivel, digamos un profesor, que es miembro de las capas medias, adopte como propio el proyecto histórico de la burguesía y defienda los intereses de la clase burguesa. Aunque él en sí no es un burgués, pero en la práctica es miembro de la clase burguesa, porque defiende los intereses de la clase capitalista. Una cosa bien interesante de analizar y de estudiar, de las cuestiones fácticas que se viven en el día a día de este país. Yo que he estado trabajando bastante durante muchos años en esta cuestión de los sondeos de opinión pública sobre preferencias electorales,
me he dado cuenta de que la mayoría de militantes, la mayoría de seguidores del Partido Arena, pues son pobres. La mayoría de las personas que votan por Arena son pobres. Entonces, ¿cómo es que un pobre, ya sea conscientemente o inconscientemente, y yo creería más que de forma inconsciente, adopte el punto de vista de la clase burguesa y defiende el proyecto de la burguesía? Igual ocurre con el caso del FMLN. El FMLN no es un partido revolucionario, es un partido reformista. Al final y en esencia tienen el mismo proyecto histórico de la clase capitalista, de favorecer el desarrollo de la lógica del capital. Al final de la clase voy a referirme un poquito a esto porque me parece de suma importancia. Un montón de personas equivocadas ahí que creen que el FMLN todavía sigue siendo revolucionario. La verdad es que nunca lo fue, jamás lo fue. Solo que ahora, luego de que ya administran la cosa pública desde el gobierno, alcaldía, desde los diputados, ahora ya han mostrado su esencia, lo que verdaderamente son. Ahora ya nadie les cree. O sea, y los ves trabajando de la mano, al unísono, tomando decisiones en contra de la población. Nunca fueron revolucionarios. ¿De acuerdo? Y ahí está la sociología crítica para señalarlo de forma directa. Hay todavía gente equivocada que cree que ser miembro del FMLN es ser de izquierda. No. En este país, para ser revolucionario realmente, para ser de izquierda realmente, hay que estar fuera del FMLN. ¿De acuerdo? Ya expliqué lo que son las clases sociales, cuál es su fundamento, ¿no? ¿Qué significa ser miembro de la clase? Hay dos proyectos históricos fundamentales. Un proyecto es conservador, que es el proyecto de la clase burguesa, y un proyecto es revolucionario. Porque la única clase social que estructuralmente está obligada a destruir el sistema para construir la dictadura del proletariado es la clase trabajadora. Porque la clase trabajadora en la sociedad burguesa no le va mal, le va de la patada. A los únicos que les interesaría mantener el sistema y perpetuar el sistema y perfeccionar el sistema, porque en este sistema les va muy bien y la disfrutan, pues son los capitalistas. ¿Ves? Ahora, esto es con relación a la cuestión de las clases sociales. Ahora, lo último que voy a plantear para cerrar la clase es exactamente, tiene que ver con lo que acabo de mencionar, que tiene que ver con la praxis reformista y la praxis revolucionaria. Yo les publiqué en mi cuenta de Facebook una pequeña reflexión que ahora la traigo, digamos, a memoria porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Y voy a terminar con eso. Para la próxima sesión, digamos del día lunes, el día lunes, que va a ser la última sesión de clase antes del primer examen parcial, en el cual examen parcial yo deseo fervientemente que todos salgamos bien. Todos. Ese es el propósito, el objetivo fundamental. Yo les voy a preguntar solo cositas muy importantes, muy de fondo, no voy a andarme con preguntas rebuscadas, que para qué. Lo que me interesa es desarrollar en nosotros una conciencia de clase, una visión crítica de la realidad, que sepamos qué son las clases sociales, qué es el Estado, porque la sociología tiene un compromiso. Esto sí es sumamente importante, muchachos. Imagínense ustedes que yo en el parcial les pregunto, explique por qué la sociología crítica en la sociedad tiene un compromiso con la clase trabajadora. ¿Qué les parece esa pregunta? Había que responder, decir por qué. Porque la sociología crítica, la sociología científica, tiene un compromiso
con la clase trabajadora. ¿Y qué tal si yo les pregunto? Explique por qué solo desde el punto de vista de la clase trabajadora puede haber ciencia. Ya les estoy anunciando qué tipo de cositas vamos a preguntar. ¿De acuerdo? Explique por qué la clase trabajadora está obligada estructuralmente a destruir el sistema y construir la dictadura del proletariado. Explique por qué no puede haber democracia en el tipo de Estado capitalista. ¿Qué les parecen las preguntas, muchachos? ¿Sí? Por ahí nos vamos a ir. ¿De acuerdo? Permítanme terminar, por favor, y ya usando de su paciencia, además con los problemas técnicos de Internet que he tenido que superar acá. Quiero decirles lo siguiente. Esto. El reformismo tiene la característica de ser una postura teórico-práctica que implica lo siguiente. Va a implicar por lo menos unas 4 cosas. El reformismo, la visión reformista de la realidad, no la visión revolucionaria, no, la visión reformista. Tiene que, como una postura teórico-práctica, implica las siguientes cuestiones. Primero, implica la consideración de que los acontecimientos inherentes a un sistema social, en sus leyes fundamentales, pueden ser superadas sin necesidad de cuestionar dichas leyes esenciales, que basta con cambiar algunos aspectos aparienciales de las contradicciones sociales, pero siempre dejando intacto el sistema mismo. Por eso, metodológicamente se asimilan al estructural funcionalismo, que considera que, si bien es cierto, dentro de la totalidad social funcional puede haber partes o elementos disfuncionales o problemas sociales. Dichos problemas sociales pueden ser superados perfectamente, pero siempre dentro de los márgenes de la totalidad funcional, es decir, siempre dentro del sistema. Es decir, que no hay necesidad de cuestionar el sistema total para solventar los problemas de la pobreza, por ejemplo, sino que eso se puede lograr siempre dentro del capitalismo, tratando de reformarlo y de cambiar algunas cositas. Primero, ese modo de ver las cosas. ¿Sí? Hago un parangón, ¿verdad? Un parangón para mejor darme yo a entender. Es como si alguien me planteara a mí que, pues, que se puede ser cristiano pero a medias, ¿verdad? Nada más, solo así como apariencialmente, ¿verdad? Solo ir al culto, ir a misa, seguir los ritos externos, pero no hay un cambio interno de la persona. Solamente moverte en el ámbito de lo meramente apariencial. La visión reformista también implica, en segundo lugar, lo siguiente, que por ello, o es por ello que los reformistas abandonan o reniegan del marxismo-leninismo para caer en marcos teóricos acomodaticios que justifican la participación de la clase trabajadora en los procesos que el mismo sistema capitalista plantea y desarrollo como mecanismos legales para acceder al poder político del gobierno. Es decir, estamos hablando aquí de los procesos electorales. O sea, la idea reformista y los abordajes en el análisis social implica esta manera de ver las cosas. Primero, todos los reformistas reniegan del marxismo. Dicen que Marx se equivocó, que no sé qué, que ya no está vigente y que pues lo que hay que hacer es simplemente buscar el poder de acuerdo como la Constitución lo establece, ¿verdad? A través de los partidos políticos, a través de la participación en los procesos electorales, ¿verdad? Y que ahí es donde vos podés lograr acceder, digamos, al poder, ¿verdad? ¿Cuánto hace ya que este pueblo está metido en los procesos electorales? Elecciones van, elecciones vienen, cambian de nombre y cara los presidentes, los miembros de la asamblea, los alcaldes. ¿Y qué pasa? Pues la vida sigue igual o peor. No hay solución a la problemática de la pobreza, del empleo. ¿De acuerdo? Son formas aparienciales.
Tercero, todo reformismo le adjudica al sistema capitalista ciertas, entre comillas, bondades que de hecho no posee. Primero, le adjudica la bondad de resolver dentro del sistema, las contradicciones de clase. Creen que se puede construir la democracia, superar la corrupción, el desempleo, el alto costo de la vida. Se puede democratizar el ingreso, democratizar la economía dentro del sistema capitalista, sin necesidad de luchar por un sistema radicalmente distinto como lo sería el socialismo científico. Lanzan, entre comillas, suavemente, muy suavemente, la idea de que fuera del sistema capitalista no hay salvación, que es posible ser de izquierda dentro del sistema. ¿De acuerdo? Además, por ello lanzan, como si fuera cosa de sentido común, la idea de que hay muchas izquierdas y formas de ser de izquierda. Y entonces así nos hablan, por ejemplo, ellos de la izquierda de Chávez en Venezuela, la izquierda de Lula en Uruguay, la izquierda de Ortega en Nicaragua, la izquierda de Castro en Cuba, la izquierda de Evo Morales, la de Mujica y por supuesto la izquierda del FMLN. Todos estos tienen como un denominador común. Todos ellos supuestamente son de izquierda. Pero la verdad es que no son revolucionarios, todos son reformistas, porque todos buscan el cambio social, pero respetando el marco de posibilidades que permite el sistema burgués como formas legales, constitucionales y aceptables por el sistema. Toda revolución marxista-leninista tiene que ser necesariamente inconstitucional. No hay de otra. Promueven la tonta y malintencionada idea, es decir, los reformistas, de que es posible cambiar el sistema capitalista integrándose a la lógica, integrándose a la legalidad, a la institucionalidad, retomando los valores y la ética del sistema. Pero el resultado real en cualquier parte que se haya intentado eso es siempre el mismo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el sistema termina absorbiendo al sujeto de entre comillas, izquierda, y lo termina convirtiendo a su imagen y semejanza. Al final, solo terminan fortaleciendo el sistema. ¿Quién ha cambiado a quién? ¿El FMLN ha cambiado el sistema social salvadoreño? ¿O el sistema social salvadoreño ha terminado cambiando al FMLN? ¿Quién ha cambiado a quién? ¿Quién es el verdadero sujeto? ¿El frente es el verdadero sujeto? No. El sistema los ha cambiado a ellos. Y ahora son y existen como una imagen y semejanza del sistema. Y por último, hay que decir lo siguiente. Por todas esas actitudes teórico-prácticas, los reformistas tienen otro gran denominador común. Todas plantean como único modo de acceso al poder político la participación directa o indirecta en los procesos electorales, porque es el único modo que es legalmente establecido y permitido por la Constitución y por el sistema capitalista local y globalizado. La revolución por la organización popular, la lucha dialéctica de la clase trabajadora para destruir el Estado, ¿verdad?, queda, en la visión reformista, queda como descalificada, queda arrumbada al campo de lo irracional, de lo anacrónico, de lo que ya está superado.
El FMLN cayó en el reformismo y abandonó la vía revolucionaria desde su constitución de 1980, no es cosa de ahora, y lo ratificó con la aceptación de los acuerdos de paz. Luego de los acuerdos de paz, ya constituido en partido político y habiendo gobernado, como les dije anteriormente, desde la presidencia, alcaldía, diputados de la Asamblea Legislativa, han mostrado su verdadero rostro de reformistas traidores a la revolución y a la clase trabajadora. Eso ya está probado, ya es del conocimiento público. Ahora verdaderamente sería una necedad seguir pensando que estos señores son revolucionarios. Viven como burgueses, comen como burgueses, piensan como burgueses, actúan como burgueses. Entonces son burgueses. Son burgueses. Es lo último que yo quería compartir con ustedes en esta tarde de miércoles. El día lunes vamos a hacer un repaso para que ustedes puedan enfrentar de mejor manera su examen parcial que va desde el miércoles, 24 horas hasta el jueves, un repaso. Pero para mejor aprovechar la cuestión del repaso, yo necesito, compañeros estudiantes, de que seamos activos. Hasta ahorita, por ejemplo, nadie me ha planteado alguna duda, una pequeña reflexión. Nadie se ha comunicado conmigo para decirme, mire, licenciado, ¿por qué no explica esta cuestión? Fíjese que necesito entender mejor esto. Nadie. Eso puede pasar por dos supuestos. Uno, porque todos lo están entendiendo, y ojalá que así fuera, o porque no están entendiendo nada, ¿verdad? Entonces, por favor, comuníquense, plantéenme sus dudas. Pueden mandarme sus dudas a mi correo institucional o pueden enviármelo a través del WhatsApp. Pueden enviar sus dudas, sus inquietudes, ¿verdad? Comuníquense, por favor. Planteen sus dudas. Entonces vamos a hacer un repaso el día lunes. Y lo último que voy a tratar el día lunes, que es un tema muy interesante, es cuál es la relación que hay entre la sociología y la ciencia económica. Quiero hacer un abordaje, ¿verdad?, sintético de cuál es esa correlación. O sea, ¿qué tiene que ver la sociología con la práctica económica o con la ciencia económica? Eso lo vamos a tratar el día lunes. Les agradezco infinitamente, muchachos y muchachas. Gracias por la paciencia, ¿verdad? Porque ya ven ustedes el problema informático que hubo. He tenido que volver a dar la clase. Ahorita creo que ya la estamos tirando en vivo en Facebook Live, pero luego yo lo voy a subir a mi canal de YouTube para que la puedan ver de mejor manera. Mis clases vos las podés ver a la hora que querrás, solo de que te conectes. Y ahí están, yo no las voy a quitar, las voy a borrar. ¿Por qué hago esto? Pensando en el interés de ustedes. Algunos pueden verla en este momento, pero hay otros a lo mejor que no. Tal vez la ven más noche o mañana. Por ese propósito es que yo hago esto. Incluso de subir la clase al canal de YouTube. Pensando en el interés del proceso educativo con ustedes. Bye. Feliz tarde, que descansen, que estudien. Aunque ya dije que todo examen para mí es un acto terrorista, porque así lo obliga el sistema educativo nacional, ojalá fueran abolidos todos los exámenes. Pero son de las viejas prácticas terroristas que van quedando, porque nadie experimenta los exámenes como un acto de liberación, sino como una amenaza. Pues vamos a ver si conmigo comenzamos a liberarnos de eso. Vamos a ver, yo les voy a preguntar solo las cosas más fundamentales y esenciales. Hay cuestiones que yo quisiera hacer, pero... Porque, por ejemplo, un estudiante en un examen, por ejemplo, en el examen del miércoles, tal vez salió mal, ¿verdad? Y digan ustedes, estudiantes, ¿y qué problema habría si yo le digo a este muchacho, mira, fíjate qué examen que hiciste, saliste con 3, ¿verdad?
pero ¿por qué no lo mandamos a la basura y te lo voy a volver a hacer? ¿Cuál sería el grave problema ahí? No debería mayor problema. Porque no basta solamente un esfuerzo. Digamos que ese pobre cipote a la hora de ese examen tenía un problema y no pudo responder bien, pero tal vez ya más tarde está más claro en su mente, más tranquilo y ya puede responder bien. Yo no creo en los exámenes como para medir la capacidad, digamos, y el aprovechamiento académico de un estudiante. No basta un parcial, no basta un examen. Esa es una falacia tonta del sistema educativo nacional. Al estudiante creo yo que hay que darle diversas oportunidades para que él pueda mostrar su aprovechamiento. No todos aprendemos de la misma manera ni a la misma velocidad. Puede ser que a alguien le salga mejor en los exámenes platicados, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Yo quisiera. El- no lo hago porque realmente tengo el temor de que la fuerza de imposición del marco jurídico me termine aplastando, ¿verdad? Y después me abran una denuncia porque estoy haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Dándole oportunidades al estudiante para que pueda salir bien. Son capaces de que después me denuncien por eso. Pero si yo fuera libre, pues yo lo haría, yo le daría oportunidad a los muchachos, porque no creo en los parciales, no creo en eso. Pase feliz tarde, muchachos.